tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de Soy Representante en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados por radiocámara.cl y todas nuestras plataformas. Nuestra invitada de hoy representa el distrito número 15 de la región de O'Higgins. Ella es miembro independiente del Partido por la Democracia también. Y nos acompaña la diputada Marta González. Hola diputada, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias por esta invitación. Contenta de poder conversar con ustedes. Qué bueno, pues. Sí, hacemos un poquito un alto después de tanto trabajo parlamentario para que nos cuente un poquito de su vida, de su historia, cómo llegó aquí al Congreso, de todo un poquito. Sí. ¿Ya? Súper. Ok. Diputada, usted nació en Santiago, estudió en Santiago su educación básica, su educación media y después, bueno, el tiempo de la universidad lo hace aquí, sí, en nuestra quinta región, en sí, la Universidad Santa María. Así es, sí. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, yo, claro, nací en la comuna del Bosque, me crié en Santiago, toda mi enseñanza básica media. En la enseñanza media estudié en un liceo técnico muy bueno, que le tengo mucho cariño, que es un liceo que daba carreras técnicas en ese entonces, hace harto tiempo, carreras que no eran tan como tan masivas, por decirlo. Es decir, al terminar el cuarto año en enseñanza media, ¿ustedes podían continuar con una carrera técnica o era paralelo? No, en la enseñanza media el liceo daba carreras técnicas. Perfecto. Y ahí me acuerdo que fue uno de los primeros liceos que dio programación en ese entonces, hace hartos años atrás. No tanto, pues diputada, como... Pero en ese tiempo todavía no se hablaba mucho del tema de tecnología, digamos. Claro. Entonces el liceo daba programación y otra de las carreras era técnico químico. Y ahí estudié técnico químico porque me llamaba la atención, la curiosidad por lo mismo, porque no era tan masivo. Entonces me incursioné ahí en ese liceo técnico. ¿Y le llamaba la atención qué? ¿El experimento, el laboratorio? ¿Qué pasaba con los resultados si se unían? Sí, mira, en ese tiempo yo lo pensaba un poco por este tema de la oferta y la demanda en los trabajos. Yo decía, mira, hay liceos técnicos que son masivos con temas de venta, administración, etcétera. Había mucho en Santiago, pero química habían solo 2 liceos en Santiago que lo daban. Entonces yo decía, bueno, va a haber menos profesionales, a lo mejor va a haber más oferta para temas laborales, lo pensaba yo en ese momento. Que buscar el trabajo. Sí. Y bueno, y después de eso dije, voy a seguir estudiando y además ahí en esa época ya era un poco más fácil entrar a la universidad, pero tampoco todavía con tantas facilidades. Y bueno, ahí postulé igualmente y me ganó una beca para estudiar. Y en todas las postulaciones que hice quedé en la Santa María de Viña, y ahí también me sirvió mucho esta plataforma de lo técnico, porque seguí estudiando lo mismo, digamos, me especialicé en técnico universitario en química. Entonces esa plataforma de la enseñanza media me sirvió muchísimo, y más las facilidades de la beca. En ese tiempo tenía beca del arancel, una beca de residencia que nos daban a los que estábamos afuera, fantástico, y una beca de alimentación. Entonces era como que, claro, había como... Yo tuve la suerte, porque no tampoco todos pueden acceder en ese tiempo a esos beneficios de ser becado en una universidad, digamos, de regiones. Claro, donde uno tiene que haber tenido sus buenas notas. Uno tenía que haberse trasladado. Sí, pero ahí también empezaban como 2 cosas, las notas y la situación socioeconómica de la familia. Había un estudio, un seguimiento a la familia. ¿Y dónde llegó cuando llega acá a Valparaíso? Sí, acá llegué a una residencia, hay una villa que es una villa de viudas de marinos, y las viudas de marinos en sus casas como que empezaron a hacer residencia para los estudiantes. Y ahí eso es como que es muy común en ese entonces tener residencias para los estudiantes. Y ahí empecé un poco a hacerme camino en esta vida universitaria, una ciudad que fue para mí muy acogedora también, además era mucha gente joven, entonces estábamos como todos en la dinámica, digamos, de entre el estudio también y conocer y hacer más amistades, así que fue una experiencia muy linda aquí en la quinta región, en la Universidad Santa María. Santiago, ¿no es cierto? Y además cerca de Santiago, extrañaba mucho podía su ir casa. a visitar. Mira, yo cuando postulé a varias, postulé al norte, postulé al sur, un poco también
queriendo salir de esa vorágine de Santiago, que es esa selva de cemento a veces tan esas estresante. ganas, sí, como tenía de esas ganas. experimentar, Sí, de conocer. sí. Y yo quería estudiar otra carrera, nada que ver, porque yo quería estudiar psicología. Ah, Entonces, no me dio el perfecto. puntaje para llegar, entonces me quedé finalmente en ese, y después pensándolo así en el tiempo, uno dice, bueno, de repente fue lo mejor también por la cercanía que dices tú. Uno cuando es joven quiere conocer el mundo, Sí. pero cuando tiene uno el estrés de estar fuera, el estrés de los Claro. exámenes, uno dice, bueno, quiero volver a... Pero a veces no es tan quiero fácil, volver porque a veces casa. tampoco hay, no sé, no te acostumbras, Claro, extrañas pueden a la pasar muchas familia, pueden pasar... Sí, por eso me refiero a que haber quedado en la quinta región fue un beneficio finalmente, Claro. porque los viajes son más En 2 cortos, horas, esta es una en cercanía. bus, Yo decía, claro. mira, hubiera quedado en Antofagasta, en Arica, me hubiera sido mucho más En difícil. Puerto Montt, En por Puerto ejemplo, Montt, que claro, era una locura. no ver nunca a la familia, Sí, ¿no? sí. No ver nunca a la familia. Sí. Y después usted, digamos, se desempeñó, ¿no es cierto?, en su carrera. Sí. En algunos laboratorios, por ahí Sí, estuve... ahí después me fue a la sexta región por Ah, trabajo. Ahí los contactos que uno hace en la universidad después sirven, porque Sí, había una compañera de la universidad que siempre me llamaba, ven a trabajar acá a Rancagua, hay un laboratorio que está creciendo, necesitamos gente con el área química. Ujú. Y ahí me fui a trabajar a Rancagua ya hace más de 20 años y empecé esta carrera, digamos, bueno, desempeñarme lo que estudié, pero ahí también con algunas como crisis vocacionales de llegar al mundo laboral y a veces Sí. que no es todo lo que uno quisiera tal vez, y ahí empecé a trabajar en el área sindical. Y era, bueno, donde llegué a trabajar era también un lugar en donde había mucha gente joven, la mayoría de los que trabajamos era nuestro primer trabajo, entonces había como un desconocimiento también del mundo laboral, y ahora también mirándonos un poco en perspectiva, Eran como hoy las día, primeras experiencias como de las todos- primeras de todos experiencias, ustedes. pero yo creo que en nuestro país tenemos una falencia que ni en la enseñanza media ni en la enseñanza superior nos preparan para el mundo laboral en lo legislativo, o sea, Sí. qué significa un contrato de trabajo, cómo Claro. calcular un finiquito, cuándo te tienen que ¿Y dar o por no qué las es importante vacaciones. eso? Sí, Porque es uno súper tiene que importante. prepararse y tiene que saber. ¿Y, Sí. y cómo lo hace una chica como usted, joven, con tantas ganas de trabajar, de estudiar, inquieta, ¿verdad?, por conocer? ¿Qué pasa? ¿Cómo llega a la política, diputada? Sí, bueno, ese camino de primero tener como un poco esa crisis vocacional en donde Sí. ya todo era demasiado rutinario y habían bueno, y las condiciones laborales a veces uno esperaría que fueran un poco mejor y no se daban las condiciones, y en ese situaciones, en ese andar, claro, llegan ahí un par de compañeras y nos dicen, mira, queremos hacer un sindicato porque hay cosas que no se están haciendo bien y hay Ya. que mejorar muchas cosas. Y yo lo pensé y dije, sí, me parece una buena alternativa, yo participo, voy a apoyar esta iniciativa. Pero en Chile pasa algo con los sindicatos que todavía están un poco como estigmatizados. O sea, la empresa... Claro, la palabra sindicato, Sí, la como empresa que no quería que se armara sindicato y por otro lado, bueno, decíamos, bueno, si está en nuestro código, está en nuestra legislación, es un derecho. Sí, por y supuesto. bueno, echémosle para adelante y hicimos finalmente el sindicato. ¿Ya? Y en eso, en ese andar, ahí conocí otro mundo, digamos, en donde nos autocapacitábamos o íbamos a capacitaciones y había un espectro mucho mayor social, digamos, y eso me llamó mucho la atención y me gustó. Yo creo que ahí encontré como mi beta vocacional finalmente. Claro. De poder decir, nosotros tenemos la posibilidad de cambiar ciertas condiciones, de mejorar el entorno para nuestros compañeros, para nosotros mismos, y eso yo creo que me tocó como una fibra muy interna Importante. que me hizo seguir trabajando muchos años en el Cambiar sindicalismo. un poco, ¿no? Sí, Sí. cambiar y me dediqué como a eso. Como te digo, fueron esas dos cosas las que me impactaron un poco, que podíamos nosotros modificar nuestra propia realidad laboral y podíamos incidir positivamente en la vida de muchos trabajadores y trabajadoras. Y eso
para mí fue como descubrir esa vocación y ahí seguí trabajando como 12 años en el ámbito de la dirigencia sindical. Harto tiempo Harto entonces tiempo, en ese ámbito. Y después, diputada, Sí. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Quién le propone o sigue avanzando Bueno, nunca me había llamado mucho la atención la política partidista, digamos, de pertenecer o ser militante de un partido. Yo creo como muchos de los chilenos que bueno, hoy día somos, no sé, 19 millones de chilenos y son 500.000 los que militan en partidos políticos. Entonces, claro. En nuestro país no tiene una idiosincrasia tan marcada políticamente siendo partidista, digamos. Entonces, un poco yo pertenezco a esa gran parte de la población. Pero en este mismo tema sindical, digamos, decimos, bueno, la ley laboral a veces nos beneficia, pero a veces nos perjudica también. ¿Y quién va a cambiar la ley laboral si no es el mundo legislativo y el mundo político? Sí, pues. Entonces pasé un poco de ser impugnadora de la clase política a decir, bueno, seamos parte de la solución también y participemos en el área política porque finalmente se van a decidir las cosas ahí, nos guste o no nos guste. Sí, claro. Y bueno, yo creo que post estallido social también había un ámbito o una mirada de nuestro país de decir necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio en lo político, necesitamos un cambio en lo social. Y en ese cambio yo dije, efectivamente necesitamos un cambio también generacional, etcétera. Y por ahí después me invitan a participar como candidata a alcaldesa por Rancagua. Ya. Sí, y esa fue mi primera experiencia electoral, digamos. Perfecto. Sí, entonces un poco decía, bueno, hay que tener una coherencia, porque yo decía, bueno, de repente las mujeres pedimos más espacio y cuando se nos dan los espacios, también tenemos que estar preparadas para asumir esos espacios. Exactamente. Hay que comprometerse un poco. Como un cuestionamiento propio, porque debería, bueno, decimos ya, necesitamos espacio más para la mujer, necesitamos más derecho laboral, etcétera. Y en ese cambio se me da esta oportunidad y yo digo, bueno, hay que ser coherente también. Sí, si está la oportunidad, hay que atreverse. Y además uno decía, bueno, no queremos más de lo mismo, queremos una renovación. Y a la hora de mirar los candidatos que eran electorales, eran los mismos que ya se habían venido postulando hace mucho tiempo. Entonces, ya se conocían. uno decía, bueno, ¿y dónde va a venir en la renovación? ¿Por dónde? ¿Dónde viene el cambio? ¿Dónde viene el cambio? Y cuando como te digo, me proponen, tuve todos estos cuestionamientos internos y dije, bueno, tenemos que dar el paso y asumir el desafío y comprometernos con los cambios, porque una cosa es pedir los cambios y otra cosa es comprometerse con el cambio. Y yo creo que todavía estamos en ese aprendizaje como sociedad, de no solo estar en el reclamo, sino que también en la construcción de la solución de esa problemática que estamos identificando. Claro, ser más activos. Ser más activos y también comprometerse en eso. Y bueno, y en ese camino tuve la experiencia de ser candidata a alcaldesa, preparamos un proyecto para la comuna, y también uno se va diciendo, bueno, ¿cuál es la capacidad que tiene un alcalde de poder gestionar, de poder cambiar la realidad también de su comuna? Es un tema. Es una capacidad importante de gestión. Sí, pues. Sí, entonces como que ahí también nos apasionamos mucho con ese proyecto. Bueno, finalmente no funcionó, quedé como los cuartos un poco de varios candidatos que habían, pero también nos decían, mira, para hacer tu primera experiencia es bueno porque no eras una política conocida ni has participado tanto en el ámbito político. Está empezando. Entonces tampoco es fácil llegar y entrar al ámbito político y tener una plataforma, digamos, de visibilidad importante. Entonces, bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Ahí pude conocer más desde dentro cómo funcionaba también el tema político. Y ahí se fue apasionando, se fue comprometiendo. Sí, ahí me fui comprometiendo. Y además en esos 2 años, fue 2 años particularmente electorales, en donde hubieron 9 elecciones dentro del país. Elegimos constituyentes, elegimos gobernadores, elegimos consejeros, estaba la elección de alcalde. En plena pandemia. Claro, y en plena pandemia además. Y en los 6 meses después venía la elección de diputados, de cores y presidenciales. Entonces, ahí me contacta Raúl Soto, que es de mi distrito, y me dice, ¿por qué no eres compañera de lista mío y vamos al tema del ser candidato a diputado?
Y bueno, otro cuestionamiento, porque ya venía con un desgaste de una campaña, además independiente, es mucho más difícil, Sí. con campañas que son súper austeras, en donde uno tiene que hacer de todo, digamos. De todo, claro, del puerta a puerta, de los afiches, afiches, autogestionarse todo, con visitar colaboraciones. radio, conocer la gente. Claro. Mm. Y además no teniendo una estructura partidaria detrás, también se dificulta como independiente, digamos. Oiga, diputada, ¿y su familia qué le dijo? Sí, bueno, mi familia, o bueno, un poco mi mamá me dice, bueno, cuando le dije, mamá, voy a ser dirigente sindical, me decía, no, me decía, Por no, ningún motivo. no, me decía, pero no, me decía, no. Me decía, no, mucho trabajo, me decía después. No te metas en eso. Sí, bueno, Las muchas mamás. y después, y hoy día, después cuando le dije, me decía, bueno, yo sé que Voy a ser candidata a diputada. Claro, Ay. después voy a ser candidata a alcaldesa. Me hizo, bueno, yo sé, me decía que tú donde te motive vas a estar, así que yo te voy a apoyar. Y mis hijos, por otro lado, me decían, no, mamá, no seas personaje público, No es mucha querían. exposición. ¿Qué edad tienen sus hijos? Mis hijos tienen 17 y 19. Ah, Sí, adolescentes ya. y después me decían, mira, te vamos a apoyar, pero no nos saquen ninguna foto, pero no queremos aparecer en ninguna No parte. queremos estar en la publicidad. Claro, te vamos a apoyar en todo, pero acá en la interna, me decían. Oiga, diputada, bueno, ha sido un gusto Sí. conversar con usted, que nos haya contado un poquito de su historia, un poquito de su vida. Y bueno, le deseamos lo mejor Sí. para lo que venga, para sus aspiraciones, porque este es su primer periodo Sí, es mi parlamentario, primer periodo. así que podría venir mucho más. Sí. ¿Mm? No, agradecerles también todo el trabajo que hacen ustedes también acá en la Cámara internamente de difusión, y ahí también contarle a todas las personas que la Cámara tiene mucho material para difundir, de conocer a cómo lo estamos haciendo, pero también en el área legislativa, de las comisiones, cómo se vota. Entonces también ahí, como te decía, en este sentido que queremos los cambios, tenemos que participar todos de los cambios, y a veces la información está disponible y hay que buscarla un poco, y a veces la gente también lo desconoce. Claro Así que que es sí. importante informarse, y de canales oficiales como el canal de la Cámara. Por supuesto. Diputada Marta González, muchísimas gracias por haber venido, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes 1.000.000 de gracias por la sintonía. Recuerde que estamos siempre aquí en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, en radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien, nos vemos en un próximo capítulo.